Bueno, vamos a hacer nuevamente la grabación. Aquí tenemos el tablero, como lo ven ustedes. El tablero está lleno de datos, pero nosotros vamos ahora a reproducir esa clase para ver de qué manera se puede observar esta clase en vivo, ¿no? O en grabación para los estudiantes, que es sobre la modelación exponencial. Entonces vamos a borrar todo esto, que ya pude haber dado una muestra en la cámara de lo que hicimos, pero en este momento vamos a reproducir todo esto nuevamente a ver cómo se observa. Este es el desarrollo de un problema de desarrollo exponencial. Vamos entonces a borrarlo y hacerlo todo. Esperemos que la cámara tenga la suficiente capacidad para tomar toda la clase, que es de una media hora. Entonces, media hora, 15 minutos, y la vamos a desarrollar nuevamente. Y luego lo haremos con la pantalla del celular. Bueno, la clase que estábamos haciendo es sobre modelo exponencial. Modelo exponencial. El modelo exponencial tiene una ecuación. Entonces, esa ecuación es la que vamos a trabajar, que vamos a desarrollar en este momento para hacer la modelación. El modelo exponencial tiene una forma y es la siguiente: y es igual a y sub 0 por b elevado a la x. Este modelo es el modelo general. Este se llama modelo general. Y vamos aquí a resaltar en este recuadro en rojo, porque con este modelo general se calcula el modelo particular de cualquier modo, de cualquier problema de crecimiento exponencial. Entonces este es el modelo general. Por supuesto, hay que entonces decir qué características tiene cada uno de esos símbolos. Y representa la cantidad final. La cantidad final, por ejemplo, de un crecimiento de bacterias, o de un crecimiento de virus, o de un crecimiento de oxidación. O sea, si el crecimiento es exponencial, lleva a ser la cantidad que queda. La cantidad que queda al final del proceso de exponencial. Por ejemplo, cuando se ordeña una vaca, o digamos otro ejemplo, cuando hay un crecimiento de bacterias, al inicio hay tantas, pero después de un tiempo, en contacto esa sustancia con el aire, se llena de bacterias, debe haber más si es de crecimiento, pero también puede ser de decaimiento, y esa es Y. En este modelo, Y es la variable dependiente. Y va a depender de esta X, que normalmente es un tiempo, en horas, en días, lo vamos a ver. Y sub 0, como ya anticipé, es la cantidad inicial. La cantidad inicial generalmente está dada en el inicio del problema, o en el texto del problema, cuando dicen al inicio hay 30 bacterias y se reproducen exponencialmente cada hora, duplicándose el número de bacterias. Entonces ese es el inicio. Y sub 0 es la cantidad
de inicio de la bacteria y luego se comienzan a reproducir. B es un número, se llama base, y la característica de ese número es un número real pero positivo, mayor que 0. Eso quiere decir que puede ser entero, 2, 3, 4, entero positivo, porque es real positivo, o puede ser fraccionario, un medio, un tercio, un cuarto, o puede ser decimal, 0.5, 0.75, 0.60. Normalmente se encuentra en los textos del problema cuando se dice al inicio hay 20 bacterias y cada hora se duplican. Entonces, al duplicarse, como lo vamos a ver, la base es 2. Finalmente, X, en este caso, es la variable independiente y normalmente es el tiempo. Generalmente este modelo viene dado en horas, pero puede darse en días, puede darse en semanas, puede darse en meses. Si se da como base en horas, que es como generalmente se da, si hacen una pregunta en un problema por días, por semanas, por meses o por años, entonces se convierte el número de horas que hay en meses, en años, etc. Vamos entonces a hacer un problema que nos permita calcular los datos que aquí se pueden dar a partir de este modelo. Bueno, las 5 cosas que se podrían preguntar es, primero, establecer una tabla de la situación del problema que den. Segundo, a partir de esa tabla, calcular el modelo particular, o sea, el modelo específico del problema. En ese caso sería algo parecido a esto, pero ya con un valor para y sub 0 y para b. También pueden preguntar la cantidad de y, o sea, la cantidad de bacterias o de virus, o la cantidad que queda al final de un proceso de crecimiento exponencial. Y también pueden preguntar por el tiempo, o sea, por X a partir de un valor de Y. Tomemos un modelo de problema para poder hacer esas cosas que acabo de decir. Por ejemplo, el problema puede decir que al inicio hay 10 bacterias y cada hora, puede ser cada hora, puede ser cada 2 horas, en fin, y cada hora se duplica. Bueno, esto es como para ratificarlo, es decir, creciendo exponencialmente. Esto es para ratificarlo porque ya de suyo es un crecimiento exponencial, el de bacterias es un crecimiento exponencial. Bueno, con base en eso podemos calcular lo siguiente. Vamos a calcular 4 cosas aquí. A, elaborar una tabla. Elaborar una tabla de la situación. Y B, hallar el modelo particular. Del problema. Bueno, vamos a centrarnos en esas 2 primeras preguntas que nos hacen ahí, pero podríamos calcular más adelante, por ejemplo, qué cantidad de bacterias hay en un tiempo dado. Pero entonces vamos a trabajar primero con esto. Vamos a repartir el tablero un poco mejor para que nos alcance más. Entonces tomémoslo de aquí, por ejemplo, digámoslo aquí así. Entonces la
la tabla es suficiente con dos valores. Entonces esta tabla es con base en las variables que aparecen ahí. Al inicio hay 10 bacterias, que quiere decir que las dos variables es y, el número de bacterias, y cada hora se duplican. Entonces el valor del tiempo. Entonces X es el tiempo en horas y Y es el número de bacterias. Vamos a ponerlo así. Ahora se darán cuenta por qué es suficiente dos valores. Entonces, al inicio, en matemática hay que colocarlo con 0, aunque físicamente tiempo 0 no existe. Al inicio es cuando X tiende a 0, hay, según el problema, 10 bacterias. Y cada hora, o sea, después de una hora, se duplica, o sea, se duplica este número. Entonces, el duplo de 10 es 20. O sea, esa es la tabla. Entonces, con eso hemos calculado la tabla. La parte B es el problema. Entonces, ¿qué tenemos del problema? Del problema, tomándolo de allá del modelo general, tenemos lo siguiente. Y es igual a Y sub 0, pero Y sub 0 ya se conoce, que es 10. Por el valor de B, que no se sabe, por X, que será la variable dependiente. Entonces, este es parte del modelo. Ahora necesitamos solo el valor de B para tener el modelo de tipo particular. Entonces, aquí hacemos lo siguiente. De este valor, tomando esta tabla, Y vale 20, ¿no? Entonces 20 es igual a 10 por el valor de B elevado a la X. Aquí queda 20 por 10 y aquí quedan 10, los 10 se simplifican, entonces quedaría que 2 es igual a B. Por lo tanto, ya tenemos el modelo particular. Entonces, del modelo general pasamos al modelo particular. Y ese modelo particular, vamos a ponerlo inclusive aquí. Este modelo particular ahora será así. Y es Y, o sea, la variable dependiente. 10 es la cantidad inicial. B ya lo tenemos, es 2. Y X es X, que es la variable dependiente. Entonces, ese es el modelo particular. Y ya con ese modelo particular del problema se pueden calcular muchos más datos que pregunte el problema. Pero al menos si esto fuera lo que nos preguntaran, hasta ahí tendríamos el problema. Este es el modelo particular. Pero para aprovecharlo, hagamos otro cálculo. Por ejemplo, pueden preguntar C. ¿Cuántas bacterias habrá en un día? ¿Cuántas bacterias habrá en un día? Entonces, hacer una tabla en donde tengamos que colocar 24 horas, porque un día equivale a 24 horas, es algo dispendioso, pues se puede hacer. Mucho más complejo si nos preguntaran cuántas bacterias habrá en 2 horas .85, mucho más complicado. Entonces, para eso son los modelos. Bueno, lo único que sí sabemos aquí es que un día es igual a 24 horas
Y ese dato es el que vamos a colocar acá usando el modelo particular. Y de 24. Porque lo que hay que hacer aquí es hallar y cuando x es 24 horas, que es lo que equivale a un día. Igual a 10 por 2 elevado a la 24. Eso nos va a dar un valor aproximado que ya les digo, pues con la tabla podría hacerse, pero tiene que ser con la ayuda de un calculador o multiplicaciones sucesivas. Y si no es un número entero o exacto, pues tendría que ser, si es 1.25, 1.34, pues mucho más complejo. Entonces hacemos en la calculadora 10 por 2 elevado a la 24. Eso nos va a dar un valor alto y bueno, es alto porque aquí pueden observar ustedes que si en una hora hay 20, en 2 horas habrá 40, en 2 horas habrá 80. Entonces por esto este número que está dando aquí, vamos a poner la cifra, es coherente, un número bastante alto, y ahora lo leemos. Entonces sería 1.67, 7, 2, 1.60. Bacterias. ¿Cuántas bacterias hay en un día? Entonces organicemos el número. 167.772.160 bacterias. ¿No? Es grande, pues porque realmente el valor es así, pues por el crecimiento exponencial. Y una parte que también podrían preguntar sería esta: ¿en qué tiempo se, por ejemplo, el problema dice que cada hora se duplica? Podríamos ver en qué tiempo se triplican el número de bacterias, o en qué tiempo se quintuplican, o en qué tiempo hay 1.000.000, o en qué tiempo hay 10.000, en fin. Bueno, concretamente aquí lo que nos están preguntando en la estructura matemática es en qué tiempo, o sea, cuál es el valor de x en el modelo cuando y es igual a qué. Si se triplican con relación a 10. Entonces, si inicialmente hay 10 y ahora se triplican, habrá 30 bacterias. ¿Cuál es el valor de x cuando y es igual a 30 bacterias? ¿Ok? O el número que pues pregunten. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es otra vez usar el modelo para hacer ese cálculo. Fíjense que lo importante que es tener el modelo particular de la situación problema que nos da, para a partir de ahí poder resolver los cálculos o las proyecciones, o como su nombre lo indica, como es un modelo, modelar para ver qué va a pasar en el futuro, o qué predicciones se pueden hacer con base en el modelo. Eso es lo que llaman modelación. Bueno, entonces este valor de y igual a 30 se reemplaza aquí en el modelo particular. Ahora lo vamos a tomar de aquí, vamos a usar el modelo particular, y en este modelo particular comenzamos a reemplazar los valores. Y igual a 30, entonces 30 igual a 10 por 2 elevado a la x. Aquí siempre este valor hay que quitarlo de acá, hay que dejarlo limpio. 30 entre 10 es 3, porque esto es 3 por 10 y este es 10. Los 10 se simplifican. Entonces queda aquí, en el espacio, que 3 es igual a 2 a la x. Esta es una ecuación que es una ecuación exponencial, por lo tanto, para poder bajar el x de aquí hay que usar logaritmo.
porque el 3 no podemos ponerlo en términos de 2. O se podría, pero es un poco complejo. Entonces, lo que podemos hacer ahora es sacar logaritmo, y entonces hacemos lo siguiente: logaritmo de 3 es igual al logaritmo de 2 a la x. Logaritmo de 3, esto aquí es una propiedad. Logaritmo de un número elevado a una potencia es la potencia por el logaritmo del número. Entonces esto aquí es logaritmo de 3 igual a x por el logaritmo de 2. Y ya despejamos el valor de x. Logaritmo de 3 sobre logaritmo de 2 nos va a dar el valor de x. De tal manera que x es igual, y este valor, logaritmo de 3 sobre logaritmo de 2, lo hacemos en la calculadora, o lo hallamos en la calculadora. El logaritmo de 3 dividido entre el logaritmo de 2. Y eso da 1.5849, o sea, podemos eso redondearlo a 1.6. O sea, quiere decir que a 1.6 horas el número de bacterias se duplica. Bueno, y es lógico, ¿no? Porque es lógico, se triplican, quise decir, porque a la hora se están duplicando. Entonces, para triplicarse debe ser un poco más de una hora. Si lo vemos en la tabla, a la hora habrían 20, a las 2 horas habrían 40, que todavía no es el triplo. A las 3 horas habría 80, entonces tiene que estar entre 1 y las 3 horas, que es 1.6. Bueno, con eso vamos a probar cómo es la recepción en la cámara Sony HD, o sea, de High Definition, para ver si la grabación es mucho mejor.